Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el candidato presidencial Gustavo Petro. En la noche anterior, él dijo que el sistema de gobierno actual es un sistema corrupto y que todo hay que cambiar. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué? Entonces, fíjese usted que, como dijimos en el programa pasado, que siendo yo institucionalista de la Constitución del 91, el sistema que tenemos, siendo corrupto, es anticonstitucional, es antiinstitucional. ¿Cuál es el sistema que tenemos? Nosotros tenemos un sistema de facto que te produce la expropiación masiva de la educación, de las tierras, de los créditos de las gentes, las condiciones para poder trabajar. En mis manifestaciones hemos llenado muchas plazas públicas, yo siempre hago votar la gente sobre qué tipo de crédito recibe, por ejemplo. Si recibe de la banca tradicional. No, sí, pero eso es un diagnóstico. Ojo, sí, pero vamos hacia eso, porque es que ese es el régimen real. La gente recibe créditos al 20% mensual, la inmensa mayoría de la mafia, que es eso gota a gota, etc. Ese es el régimen real de Colombia. El régimen real de Colombia es el congresista que se reúne con el presidente a hacer el chanchullo, el de Odebrecht. El régimen real de Colombia es la repartija de las regalías por debajo de la mesa. El régimen real de Colombia es la licitación amañada para que un grupo de amigos del presidente se quede con toda la contratación del país. El régimen real de Colombia es el que se dispone, por ejemplo, ahora a tratar de comprar millones de votos. Nada de eso está en las instituciones. Sí, pero miren, ese régimen es el que hay que derogar. Ese es el que hay que derogar. Lo ha oído usted varias veces. Yo soy antisistema por eso. ¿Cuál es la solución? La democracia. Cuando hablamos de estos temas, ¿cuál es la solución a que la economía popular por millones de personas, desde La Guajira a Leticia, esté subordinada a un sistema de crédito usurero del narcotráfico? La solución es tener banca pública que entregue ese crédito. Entonces, primero, ¿cómo democratizar? Si usted es elegido presidente, ¿cómo hace para fortalecer la banca pública? Tenemos un solo banco hoy real, que es el Banco Agrario. No necesitas cambiar la Constitución ni la ley. Necesitas dotar a ese banco de la decisión política de competir por el ahorro en las grandes ciudades con la banca privada y llevarse ese ahorro en forma de crédito a donde el gota a gota y el pagadiario están dando el crédito. Es decir, uno, es la economía fortalecimiento popular. Del banco agrario. Banco público, porque será urbano también. Esa es la democratización del crédito. La democratización de la educación, que es la principal condición para poder trabajar hoy en Colombia y en el mundo. El cerebro humano. Tienes el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato y en el campo el 90% no terminó la primaria. Y de cada 100 jovencitos que pudieran entrar a la universidad, solo 17 lo pueden hacer. Solución. Hay que aumentar el presupuesto de la educación pública en 14 billones. Hoy es el más alto. En 4 años. Hoy tiene 37. En 14 billones son mis cálculos por mi experiencia como alcalde de Bogotá, para poderle garantizar a 300,000 muchachos y muchachas que salen del 11 cada año. ¿De dónde sale la educación superior? ¿De dónde salen los recursos? Entonces, 14 millones, billones, con B, en un presupuesto de 234, que es hoy, y en una economía total de 830 billones. Digamos, no es una gran cantidad para decir que no se puede. ¿De dónde van a salir los recursos? Va a salir exactamente de las siguientes formas. Uno, habrá una reforma tributaria. Habrá. Y eso es parte de un pacto de la sociedad. Queremos que toda nuestra juventud estudie. Esa es la paz real. Pues hay que financiar la educación de toda nuestra juventud. Y no es que sea una gran cantidad, 14. ¿Cómo hacemos esa reforma tributaria? Un momentico. Ya me están diciendo comerciales. Entonces, inmediatamente después de comerciales, ¿cuál es la reforma tributaria que aplicará Gustavo Petro si es elegido presidente? ¿Cuál va a ser el proyecto de reforma tributaria que usted presentará al Congreso si es elegido presidente? Bueno, hemos identificado la cifra de crecimiento del gasto
que es fundamentalmente educación. Y es 14 billones de pesos. Sí. Y eso tengo que encontrarlo en los ingresos. Y en los ingresos los puedo encontrar parcialmente, en una gran proporción, si quito las exenciones tributarias al impuesto de renta en Colombia. Las eliminan. Eliminarlas, que además son lo que crean la evasión y la ilusión. La ley es la que crea la evasión y la ilusión. Allí hay varias exenciones, zonas francas, el pago de dividendos, es decir, la renta de tipo personal cuando proviene de ingresos de capital, no estoy hablando del trabajador, una serie de, yo le llamo el queso Gruyère, de leyes que han creado beneficios particulares dentro del sistema de mercado colombiano, que al quitar esos privilegios dotan de ingresos al Estado sin necesidad de subir las tasas. Es una cantidad que puede estar entre 6 y 7 billones de pesos anuales, aún no suficiente para los 14. La otra forma es la racionalización del gasto público, que todo ahorro que se genere en cualquier otro tipo de actividad debe ir a educación, no a rebaja de impuestos, como dice Duque, sino a educación, porque es nuestra gran prioridad. Y ahí hay una que me parece fundamental y que yo quiero entrar a discutir con usted. En el presupuesto de defensa, que es una de las grandes partidas, hay una cantidad de jóvenes en la policía y en el ejército, digamos, que si yo invierto sin quitarle al presupuesto de defensa una reestructuración de ese gasto en función de la educación superior de los soldados y de la policía, estoy cumpliendo mi objetivo educativo, pero con el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y es una manera para ayudar al objetivo general, que es lograr que toda la juventud colombiana pueda acceder a la educación superior. Digamos, para educar soldados y policías. Sí, por obligación para todos. ¿Cuál es la situación de educación hoy del ejército y de la policía? Pues digamos, cuando usted tiene un servicio militar obligatorio, que yo pienso derogar. ¿Que lo piensa derogar? En el posconflicto, obviamente, se entiende. Entonces, todos esos muchachos que entran, incluso les han quitado la posibilidad de estudiar la universidad. Generalmente son muchachos que salen de 11 y en lugar de ir a la universidad se los llevan al ejército. O en la policía, voluntariamente, mucha gente por necesidades o por vocación ingresa a la policía sin cursar estudios de educación superior en la base de la policía. No estoy hablando de los oficiales. Mire, perdón un momento, doctor Petro. Hoy eso suma cerca de 300 a 400 mil integrantes del ejército. Claro, mire, alguien decía, y la policía. Alguien decía, y yo creo que con toda razón, que cuando un policía y un soldado dejan de prestar el servicio tanto en la policía como en el ejército, lo único que han aprendido es a disparar. Y salen de esto a hacer que un muchacho que viene del campo y presta servicio militar en la ciudad ya no vuelve. Ya no se devuelve. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que esa idea suya pueda cumplirse? Si estamos en el posconflicto, no tenemos servicio militar obligatorio, es decir, no es un año. ¿Usted lo va a eliminar? Sí, no lo necesitamos un ejército profesional. ¿El servicio militar obligatorio es sustitución o ley? Es ley. Es ley. Es decir, es simplemente presentar una reforma eliminándolo. Sí. ¿Y si estamos ya en condiciones de hacer eso? Bueno, esa es una buena pregunta. Porque si el ELN deja las armas, entonces solo quedan los factores. Dice, voy a eliminar el servicio militar obligatorio, siempre y cuando haya paz con el ELN. Posconflicto. En el posconflicto. Sí, posconflicto porque queda la mafia, digamos, armada. Pero sí, un ejército profesional ya puede enfrentar la armada. Si usted es elegido presidente, ¿qué va a hacer con el ELN si de aquí a agosto no hay acuerdo de paz? ¿Qué va a hacer? Pues tenemos, el ELN tiene dos caminos. Tiene el camino de su fundador, sacerdote Camilo Torres Restrepo, que es político y por tanto una negociación imprescindible ya incluso. O tiene el camino de Pablo Escobar. No hay actor armado hoy en Colombia que se pueda sostener en los campos de batalla colombianos si no es recurriendo al narcotráfico. Ya todo ese tema de que disidencias de la guerrilla, eso no, ya
Hoy no existe guerrilla en Colombia y el ELN tiene que tomar su decisión. Hoy lo que existen son facciones armadas alrededor de la ilegalidad, sobre todo de la cocaína. Mejor dicho, si el ELN, si las conversaciones de Quito no progresan antes del 7 de agosto, ¿usted no hace conversaciones? Tendrán una oportunidad con nosotros porque si entramos a una reforma constitucional por acuerdo de la sociedad colombiana, no por ellos, sino de la sociedad, ellos tienen la oportunidad allí, que es lo que vienen pregonando, que eso es el diálogo nacional, de dejar las armas ante esa constituyente. Pero mire, si ellos no hacen eso, si realmente sus decisiones, porque me temo mucho que hay una separación entre bases armadas del ELN y comandantes en Quito. Si la decisión real del ELN es seguir en armas, el ELN deja de ser realmente una guerrilla y pasa a ser facciones incluso inconexas del narcotráfico. Y ellos lo saben. Si ellos deciden continuar la guerra, no serán más que una facción narcotraficante. Y contra las facciones narcotraficantes, que es otro tema, digamos, de esta discusión, hay que construir una política antidrogas diferente a la que tenemos. En un lado, la extinción desde el punto de vista de la fuerza pública profesional que les va a combatir. Por otro lado, el sometimiento a la justicia como organizaciones colectivas. Hasta ahora existe la figura de individual. ¿Qué pretendo con que organizaciones narcotraficantes hoy en Colombia se sometan a la justicia de manera colectiva? Que grandes cuerpos de ejército que hoy existen, o de ejército ilegal, vamos a poner el Clan del Golfo, redes, digamos, armadas en muchas regiones, en el Pacífico colombiano, puedan hacer una entrega ante la Fiscalía de sus rutas, de sus armas, de su gente y tener unos beneficios jurídicos. Es decir, usted sí negociaría si es elegido presidente con la BACRIM. Sí, pero no es el presidente, es la Fiscalía, sometimiento a la justicia. Una negociación con el presidente, que es lo que hoy hace Santos con la FARC y el ELN, es una negociación política, pues el presidente, el representante del poder político en Colombia. Una negociación con la Fiscalía es meramente judicial. Pero es el que cualquier criminal puede hacer, incluso el pequeño ladrón de un barrio si lo capturan. Pero aquí generamos un mecanismo que pueda cubrir la realidad de hoy del narcotráfico, que son organizaciones de miles de personas. Pero la función de la Fiscalía, la función de la Fiscalía sí es esa, negociar. Sí, claro, el sometimiento a la justicia que ya se viene presentando de manera individual, lo ejerce la Fiscalía General de la Nación. Pero la Fiscalía sí puede negociar un acuerdo. Apenas lo que hace la Fiscalía, vamos a coger el caso Nulli, o de los señores de Odebrecht, que están presos, ¿cierto? Un fiscal honorable, entonces le dice a las personas que ya tiene capturadas, necesitamos que usted cuente toda la verdad. Y el otro le dice, sí, pero ¿qué beneficio jurídico tengo yo? ¿No? Usted, su pena va a 20 años, ahora va a ser de 5. Eso es un sometimiento a la justicia. ¿Y por qué? Es lo que hoy actúa. ¿Y por qué me dijo usted un fiscal honorable? No todos los fiscales son honorables. Porque he visto que este tipo de negociación judicial a veces no se lleva para descubrir la verdad. Y vamos a poner el caso de Odebrecht o el caso Nulli. Cuando usted mira el proceso de los Nulli, encuentra que el papel de las fiscalías, porque fueron diversas, fue más bien callarlos, que no hablaran toda la verdad. Porque muchos de los socios de los Nulli tenían que ver con financiadores del poder político en Colombia hoy. Lo mismo pasa con Odebrecht. Mire, el responsable de Odebrecht y sus sobornos no es los ñoños. Ñoños sí, claro, estarán allá en alguna escala, digamos, de ese entuerto, pero los responsables reales del soborno de Odebrecht hoy están compitiendo por la presidencia de Colombia. O sus jefes políticos son los verdaderos responsables del caso Odebrecht Colombia. Es que no es una coincidencia que mientras se cae el vicepresidente de Ecuador, el expresidente de Panamá,
en cierta forma el de Brasil, etcétera, el de Perú. Entonces en Colombia el culpable es el ñoño. Eso no es cierto. Ahí tiene la fiscalía la mano metida para que la verdad no salga. ¿Y por qué? Porque los jefes políticos de la fiscalía, y por eso la importancia de una reforma a la justicia en el sentido de apartarla de la política, como yo propongo, los jefes políticos de la fiscalía están incursos en los sobornos de Odebrecht. Y entonces hay un ocultamiento del proceso. Entonces, doctor Petro, reforma a la justicia. ¿A usted le gusta la propuesta del Centro Democrático de eliminar las cortes? No, nada. Para nada. Primero, no. ¿Qué es lo que ellos quieren? Eliminar las cortes que están investigando a Álvaro Uribe Vélez. No, ellos han dicho que dejaron una... Eso es eliminarlas, ¿cierto? Crean otra de ellos, pero no las que hay, que están investigando a Álvaro Uribe Vélez. Y dos, la justicia especial para la paz, que es transitoria, digamos, tiene un tiempo, es de vital importancia para lograr construir una era de paz en Colombia, porque allí negocian, es un sometimiento a la justicia de actores del conflicto que reciben beneficios jurídicos a cambio de verdad. ¿Qué fue la reforma, contrarreforma que le hicieron, que solo es para la FARC? Yo pretendo que vuelva a su sentido original para todos los actores del conflicto. ¿Por qué Duque, Uribe se oponen? No como ahora dicen, es que si un militar general... están siendo sometidos. No, es porque si los militares hablan, si los amigos del paramilitarismo hablan y transan beneficios jurídicos a su favor, aparece otra verdad que yo conozco, que la traté de mostrar políticamente en mis debates del Congreso durante 10 años, pero que no quiere que coja la fuerza de la verdad histórica, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, y muchas personas de su entorno político están ligados a delitos de lesa humanidad, de una barbarie enorme en la historia de Colombia. No, pero al margen del tema político, que pues, tiene sus ideas, posiciones, ¿usted sí cree que deben ser juzgados por la JEP? Sí. Las terceras personas que intervinieron en... Sí, porque es que lo que aparece de la JEP no es la cárcel. Lo que aparece de la JEP no es la venganza. Imagínense, pues seguiríamos con la violencia. La violencia de Colombia es un ciclo de venganzas de 2 siglos. No hay generación de jóvenes de la historia republicana de Colombia que haya conocido la paz. Y eso es por ciclos de venganzas que hay que frenar. ¿Cuál es la gracia de la JEP? Que lo que pretende es sacar la verdad de todos los episodios de la violencia. ¿Usted está de acuerdo con y esa verdad es lo que permite la reconciliación. ¿Pero a usted le gusta la JEP? Claro, yo la defiendo. Con la limitación que tiene hoy. Sin limitaciones. Todo actor del conflicto. Juzgando también a los terceros. Juzgando a los terceros que pueden tener beneficios jurídicos a cambio de decir qué pasó. Bueno, pero está abierta la puerta de Así fue como se hizo en Sudáfrica. Está abierta la puerta de que sea voluntario la entrega de los terceros, ganaderos o agricultores que financiaron la guerra. Pues si un señor paramilitar X dice que un señor ganadero, que no son ganaderos, esos son testaferros, o sea, quítele la palabra ganaderos, porque los ganaderos reales de Colombia son pequeños y medianos, realmente no, son testaferros, entonces que cogieron la tierra para lavar los dólares del narcotraficante. Si lo menciona con nombre propio, esa persona debe ir a la JEP y contar para recibir sus beneficios jurídicos la verdad. Bueno, el tiempo corre. Ahora, lo cierto es que si aparece la verdad en Colombia, cambia el poder político en Colombia. Tema, ya nos quedan 9 minuticos. Salud. Sí. ¿Qué va a hacer usted si es elegido presidente con la salud en Colombia, con las EPS y las IPS? Fíjate que ya el problema de la salud en Colombia no es de recursos, es decir, no nos presiona el gasto público. El problema de la salud en Colombia es la administración de esos recursos. Lo que tenemos hoy es un modelo que no previene la enfermedad, entonces es más extendida de lo que debería ser en Colombia, y sobre la enfermedad se monta un negocio con una intermediación que hoy es conocida como las EPS. Tenía 2 modalidades, antes era ingrese mucha plata y saque poca, sí. Y ahora es más sofisticada, es
Yo ordeno contratar con mis clínicas, con mis proveedores, etcétera, de los cuales soy propietario. Es un tipo de corrupción más compleja. Nosotros lo que pretendemos es, probado ya en Bogotá, bajó todas las tasas de enfermedades, nutrición, tasa de mortalidad infantil, etcétera. Es un modelo preventivo de médicos, de cuerpos profesionales pagos por el Estado, previniendo la enfermedad en todo el territorio de Colombia. No necesita DPS. Sobre esa base, entonces, las tasas de enfermedad disminuyen. Y sobre esa base, nuestras finanzas actuales alcanzan para que cualquier persona que se enferme reciba el tratamiento adecuado de acuerdo a la orden del médico, es decir, de la ciencia, y no de acuerdo al cálculo del negociante, es decir, del gerente de la EPS. No necesitamos EPS. Las EPS ya son un peso muerto en el sistema de salud colombiano. Ya se acabaron. Va que están rentando, porque Santos todavía mantiene 40. Pregunta final. ¿Por qué razón, doctor Petro, la gente no debería votar que sí le tiene miedo? ¿Por qué no? Los únicos que deben temer en Colombia con mi presidencia son los corruptos. Porque yo voy a seguir el precepto de Álvaro Gómez Hurtado. Colombia tiene un régimen de corrupción que hay que quitar de la historia del país. Y esos corruptos deben tenerme miedo, no porque les vaya a pasar nada en su vida, honra y bien. Pero si usted no maneja la justicia, ¿cómo sabe quién es corrupto? No, porque es que el régimen es el que se acaba. No es la justicia la que genera la corrupción, la justicia la castiga. Pero si está corrupto. Pero el régimen de corrupción nace en el sistema político y económico colombiano. La Corte Suprema está afectada por corrupción. Sí, pero por culpa de los... El cartel de la toga, ¿de dónde surge? La corrupción de la Fiscalía, el señor S. Moreno, ¿de dónde surge? De unas recomendaciones de un político que es candidato presidencial. Si la justicia está supeditada, no solamente a este político, a cualquier tipo de político, usted tiene un mecanismo en donde la gran corrupción que se ejerce en el sistema político colombiano y que viene de unas economías subterráneas, porque es la economía la que explica eso, se traslada al Poder Judicial. Pero miren, luego, brindar la justicia implica independizarla del Poder político. Alguien me decía, y yo acepto que con mucha razón, el doctor Petro dice que hay que acabar con la corrupción. El doctor Iván Duque dice que hay que acabar la corrupción. El doctor Lacalle dice que hay que acabar la corrupción. El doctor Fajardo dice que hay que acabar la corrupción. Entonces, si todos están de acuerdo en acabar la corrupción... Esto no es pero mire, y eso ha sido cada vez que hay elecciones presidenciales. Sí. ¿Quiénes son los corruptos? No, y el ñoño decía que iba a acabar la corrupción en Córdoba. ¿Por qué creerle a usted o a Iván? Por la biografía, por la vida misma, por las acciones en la vida. El Centro Democrático y sus antepasados uribistas son corruptos hasta los tuétanos. El Cambio Radical es corrupto hasta los tuétanos. Los representantes de esos partidos entonces van a acabar la corrupción, ¿no? Señáleme un solo caso en mi vida personal donde o me he robado un peso no hablo de usted. Mi grupo no hablo de usted sino lo pongo como vidas. Entonces, ¿dónde está el semáforo que le indica a la ciudadanía si se va a cumplir o no con una lucha esforzada contra la corrupción? Pero ¿cómo hace usted para acabar con la corrupción que dice existe en el Centro Democrático, en Cambio Radical, en el Partido Liberal, en el Partido Conservador? Quitando ese régimen político. Mira, la base de la corrupción... ¿Quitando qué? La base de la corrupción son... Quitando ese régimen político. La base de la corrupción, primero, es una economía de dineros fáciles. La cocaína, el carbón, las regalías del carbón y del petróleo. Usted tiene que... Eso lo decía Manuel Murillo Toro. Usted, para tener una economía, una sociedad, por lo menos que reduzca la corrupción, necesita tener una economía de dineros trabajados, no fáciles. Ese es el tránsito de la economía extractivista y relativamente mafiosa hacia una economía productiva, sustentada sobre la agricultura y la industria. Pero al mismo tiempo que usted hace esa transformación económica que es obligatoria para la paz de Colombia y para que la gente pueda vivir mejor por millones en este país, usted tiene que quitar los engrases, las articulaciones entre esos dineros fáciles, cocaína, regalías del carbón y del petróleo,
de la clase política tradicional colombiana. Entonces, mira, doctor Petro, ya el tiempo se nos agotó. La pregunta para nuestros televidentes, hombre, ¿qué hace usted con un Cristo en la...? Este me lo regaló una madre de los llamados falsos positivos. Crimen bárbaro en el gobierno de Uribe, miles de jóvenes llevados de los barrios, capturados, metidos en camiones, llevados a campos de batalla, desnudados, fusilados por miles, para que después, presentados como guerrilleros muertos, la gente aplaudiera, como se aplauden las corridas de toros. Pero usted lleva Y ella me lo regaló en una de esas manifestaciones y me dijo que Jesús me iba a proteger. Digamos, un presidente debe respetar la libertad de cultos en Colombia, pero para mí este es un representante, digamos, de la lucha por la justicia. Jesucristo. Que es mi bandera. Jesús. Sí. Y me acompaña en mis manifestaciones. Doctor Petro, muchísimas gracias. Bueno, Yamil, muy amable, usted y a sus televidentes. La pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes sí creen que Gustavo Petro sí logrará por lo menos reducir, si no eliminar, la corrupción? ¿Está bien la pregunta? Pues mandé el 35% del Senado parapolítico a la cárcel. No yo, la justicia, pero gracias a mis denuncias. ¿Le parece bien la pregunta? Sí. ¿Ustedes creen que por lo menos logran reducir la corrupción en Colombia si es elegido presidente? El resultado del sondeo saldrá mañana en este programa. Enseguida los invitamos a ver el caso de hoy en Caso Cerrado.